¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, hoy acá les vengo a contar una interesante historia de un equipo que hoy en día está en el departamento de Boyacá, en Tunja, en la capital boyacense, pero que nació aquí en Bogotá, nació aquí en la capital de la República, un equipo que posteriormente fue campeón del fútbol colombiano y que vale la pena contar esta historia del Chicó Fútbol Club, el equipo que nació, que hoy en día sigue con este nombre en honor al barrio Chicó de la localidad de Chapinero en el norte de Bogotá. Claro que en el año de su fundación, en el año 2001, cabe recalcar que lo fundaron y lo crearon dos hombres importantes de nuestro fútbol colombiano, y que uno de ellos, como lo publiqué en mis redes sociales, también hizo parte y también participó y fue parte importante del proceso de la creación del equipo ajedrezado. Hablamos de Eduardo Pimentel y Wilmer Cabrera. Estos dos hombres crearon el Chicó Fútbol Club. Ya se darán cuenta en mis redes sociales de cuando Wilmer Cabrera junto con Eduardo Pimentel crearon este equipo, y que además cuando en ese momento eran muy buenos amigos, iniciaron este proyecto, este equipo llamado Chicó Fútbol Club, que no solamente pues hablamos de la historia de cómo nació este equipo, sino además de su particular camiseta que pueden ver aquí abajo, con la marca de Prostratron en el año 2001, y además con la indumentaria de Fila, que además es una camiseta que con un patrocinador particular, pero que también se contará en esta historia. Además que el primer año del Chicó Fútbol Club no solamente verán la forma en cómo nació, sino aparte que en el primer semestre de ese año jugaron a las afueras de Bogotá, y ya para el segundo semestre vinieron a jugar al estadio del Olaya, en el recinto del fútbol aficionado. Así que ya verán cómo surgió la historia de este equipo, y además la forma en cuando llegaron al Olaya. Cuando llegaron al Olaya y allá hicieron su fortín, y allá la gente respondió al llamado, al clamor popular de este equipo ajedrezado en su primera temporada en el fútbol de la B, y además llenando también el estadio del Olaya, y aparte haciendo una muy buena afición en aquel momento en el estadio de Enrique Olaya Herrera. Bueno, estoy aquí en el estadio del Olaya, en este recinto sagrado, en el templo sagrado del fútbol aficionado. Aquí recordando que aquí jugó el Chicó Fútbol Club en el primer año en el profesionalismo, en el año 2001, y además que en este estadio fue donde hicieron sus mayores gestas en su primer año como club de fútbol, recordando que el primer semestre del año lo jugaron entre Zipaquirá y Chía y municipios aledaños a Bogotá, hasta que ya a partir del segundo semestre del 2001 los ajedrezados vinieron acá al templo sagrado del fútbol aficionado a hacer sus veces de local, hasta el 2003, el año que lograron ascender. Y lógicamente podemos decir que en este recinto, en el primer año del Chicó Fútbol Club, cuando Eduardo Pimentel y Wilmer Cabrera fundaron este club, vinieron aquí a jugar parte de la fase regular acá en este recinto, y donde hicieron de local durante 2 años seguidos. También podemos decir que en su primer año en el fútbol profesional para el Chicó Fútbol Club, aquí a este recinto alcanzaron a venir equipos tradicionales del fútbol colombiano que en ese tiempo jugaban en la primera B, como el Deportes Quindío, el Cúcuta Deportivo, el Unión Magdalena, por mencionar algunos. Además que en este recinto la gente respondió al llamado del Chicó Fútbol Club para traer público. Además que en las dos fotos que verán a continuación aquí en la parte de arriba, el equipo ajedrezado durante su estadía aquí en el Olaya respondió. La gente llenó el estadio, la gente llenó acá las tribunas del Olaya Herrera. Bueno, claro que en ese tiempo el Olaya no era lo que es actualmente, pero esas fotos, cuando ustedes las vean, lógicamente
verán ese lleno total como si fuese un partido del torneo del Olaya. Pero aquí el Chicó Fútbol Club, en su primer año como equipo profesional en la B, llenó el estadio, acá el estadio del Olaya, recordando que vinieron ya a partir del segundo semestre del 2001 a jugar aquí, a ser de local. Y acá en este recinto, cuando el Chicó clasificó al cuadrangular final, donde compartió con Deportes Quindío, Unión Magdalena y Deportivo Río Negro, acá la gente llenó las gradas del estadio Enrique Olaya Herrera, en la tribuna que está aquí detrás mío, la tribuna preferencial, la tribuna preferida por toda la gente. Y en este recinto el Chicó Fútbol Club hizo grandes gestas y con una gran nómina de jugadores estuvieron muy cerca de lograr el ascenso a la máxima categoría para el año 2002 en su primera aparición. Y además que en este recinto el Chicó Fútbol Club también hizo muy buenas hazañas. En ese año el Chicó Fútbol Club tenía una muy buena nómina de jugadores, ya que en ese año, en su primer año como equipo de fútbol en la B, hicieron un buen equipo y que estuvieron peleando hasta el último momento por llegar a lograr el tan anhelado ascenso. Nombres como Luis Fernando Sánchez, Álvaro Aponte, Néstor Fernando Villarreal, Albeiro el Palomo Usuriaga. También estaba Luis Llanes, Nelson Guzmán y Diego Rodríguez, que estos dos últimos jugaron después, a final del año 2001, el torneo del Olaya con Centenario y en el cual salieron campeones, siendo Diego Rodríguez la figura en aquella final del partido extra por el título ante la Equidad, atajando 2 penales en este arco que está detrás mío. Así que en ese año el Chicó Fútbol Club tenía un muy buen equipo, contando además que Wilmer Cabrera, cofundador de este equipo, también alcanzó a jugar en un determinado tiempo y dirigió también y fue directivo de este club durante ese primer semestre del 2001 antes de irse al fútbol de Costa Rica a jugar en el Herediano Fútbol Club. Así que podemos decir que estos jugadores que ya mencioné tuvieron la dicha y el honor de haber jugado acá en este recinto cuando el Chicó Fútbol Club en aquel año 2001 hizo de local acá en este recinto del Olaya. Así que esa era la posibilidad de que el Chicó Fútbol Club en aquel año incluso tuviera la posibilidad ya de mostrarse en el ámbito nacional como el tercer equipo de la capital. Y bueno, vaya manera en la que lo hicieron, porque en esta cancha, recordando que en el primer semestre del 2001 jugaron a las afueras de Bogotá, entre Chía y Zipaquirá, ya que los tradicionales equipos de ese momento, Millonarios y Santa Fe, no le permitieron al equipo ajedrezado hacer de local aquí en la capital, hasta que ya en el segundo semestre del 2001 y el cuadrangular final pudieron hacer de local acá en el recinto del Olaya Herrera el Chicó Fútbol Club, el equipo ajedrezado que hoy en día está en Boyacá, hoy en día está en Tunja, pero aquí está un recuerdo que todavía la gente que incluso tuvo la posibilidad en aquella época de venir aquí a ver los partidos del Chicó Fútbol Club acá en el Olaya, bueno, realmente pues pudieron ver la posibilidad de que el equipo ajedrezado haya hecho de local acá, a propósito de que en ese momento el Olaya tenía bastante tiempo que no recibía fútbol profesional, desde el año 96-97 cuando jugó aquí por última vez el Cóndor. Y bueno, aquí vino el Chicó Fútbol Club de Eduardo Pimentel y en ese tiempo también alcanzó a dirigirlo Wilmer Cabrera y Hernán Pacheco. Acá vinieron a jugar en el Olaya, a hacer sus veces de local, inclusive llenando el estadio, colmando las graderías del Olaya y la gente respondiendo, ya que en ese momento, como lo digo, hace bastante tiempo que el Olaya no recibía fútbol de la B, y el Chicó Fútbol Club en aquel año tuvo la posibilidad y la dicha de que la gente del Olaya viniera acá al recinto y respondiera, llenando este estadio, que además es un estadio muy tradicional aquí en la capital de la República, un estadio realmente coqueto, un estadio donde la gente popular de este sector viene a ver fútbol. Y bueno, en ese tiempo
esos equipos que conformaron el cuadrangular final con el Chico Fútbol Club también vinieron aquí al Olaya, y bueno, también sus hinchadas visitantes, llámese en ese tiempo la del Cúcuta, la del Quindío, la del mismo Unión Magdalena, tuvieron la posibilidad de venir acá también a alentar a sus equipos acá en el Olaya. Y bueno, un honor, y que aparte de eso, la gente del Chico Fútbol Club en ese tiempo podían haberse sentido representados acá en el Olaya, ya que la gente, como digo, respondió aquí a ese clamor popular, a ese llamado, donde el Chico Fútbol Club estuvo bastante cerca de lograr el ascenso con esa nómina de jugadores, y que de todas maneras sí vale la pena contar esta historia aquí desde el estadio del Olaya, donde hicieron las veces de local desde el 2001, segundo semestre, hasta el año 2003, hasta finales del 2003, cuando lograron ascender a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Bueno, y además que esa campaña sería inolvidable para el equipo ajedrezado en su primer año en el fútbol profesional colombiano en la Primera B. Estuvieron muy cerquita de llegar a la máxima categoría del fútbol colombiano para el año 2002. Y aparte que en su primer año como equipo profesional, pues realmente fueron creando afición, y que inclusive también estuvieron a muy poco de lograr ese ascenso en su primer año como equipo profesional. Inclusive ya ahí en el estadio de Olaya, cuando hicieron de locales, realmente tuvieron una gran afición, inclusive tuvieron una muy buena nómina de jugadores que ya la mencioné allá en el estadio. Además, un equipo en el que recién iniciaba como un proyecto de dos exjugadores del fútbol colombiano, pero lógicamente Eduardo Pimentel, quien es oriundo de este barrio del norte de Bogotá, pues fue el de la gran idea del proyecto de este equipo llamado Chico Fútbol Club, y que incluso metió a Wilmer Cabrera para que también colaborara en el proyecto. Inclusive Wilmer Cabrera en determinado momento fue jugador, técnico y hasta directivo del Chico Fútbol Club en el primer semestre del 2001, antes de irse al fútbol de Costa Rica. Entonces, así que Wilmer Cabrera, como lo contó en su entrevista, bueno, también fue el primer técnico en la historia de este equipo, fue el primer técnico en la historia del Chico Fútbol Club, y que además no solamente contribuyó también en la creación de este equipo, sino que además fue jugador, técnico y hasta directivo. Entonces, así como en su momento lo llegó a hacer Pimentel en algunas ocasiones. Entonces, ya este equipo Chico Fútbol Club en su primer año como equipo profesional, aquí resumiendo obviamente en su primer año en el estadio del Olaya, recordando que ellos llegan al segundo semestre del 2001 al estadio del Olaya, recordando que para el primer semestre jugaron entre Chía y Zipaquirá, en las afueras de Bogotá, debido a que los tradicionales Millonarios y Santa Fe no permitían en ese momento que el equipo ajedrezado hiciera de local en su ciudad natal. Así que ya para el segundo semestre y ya todo el cuadrangular final, vinieron a jugar al Olaya, y la gente realmente causó un furor impresionante la llegada del Chico al Olaya, con decir que llenaron el estadio y demás. Entonces realmente ya estamos contando una historia la cual vale la pena, ya que este equipo en su primer año en el estadio del Olaya le fue muy bien, y trayendo afición, donde incluso, reitero, pues estuvieron bastante cerca de ascender, incluso con una muy buena nómina que armaron entre Eduardo Pimentel y Wilmer Cabrera. Realmente estuvieron muy cerquita de llegar a ese tan anhelado ascenso. Pero bueno, igualmente 2 años después lograron ese objetivo, lograron esa hazaña de ascender por primera vez, y de paso consolidarse como el tercer equipo de la capital, el tercer equipo de Bogotá, detrás de Millonarios y Santa Fe, que han sido los más tradicionales de la ciudad de Bogotá. Entonces,
De todas formas es una bonita historia del Chico Fútbol Club, que además cabe recordar que este equipo a final del año 2001 por poco desaparece, casi que es un debut y despedida, ya que, como lo decíamos, la camiseta con el sponsor, con el patrocinio de Prostratron, que cabe recordar, esta era un aparato para detener el crecimiento acelerado en la próstata, algo realmente, un patrocinio muy particular en el fútbol colombiano, pero que vale la pena también tenerlo, recalcarlo aquí en esta historia, que hace parte del Chico Fútbol Club en su primer año como equipo profesional. Entonces, de todas maneras, es una historia en la cual el Chico a final de ese año por poco desaparece, ya que este patrocinio casi los hace desaparecer por falta de dinero, ya que nunca les llegó el dinero. Y el 26 de marzo del 2002 el equipo se refunda como Bogotá Chico Fútbol Club, como sociedad anónima en ese momento, siendo el primer equipo del fútbol colombiano que se refunda como sociedad anónima, que se acoge como sociedad anónima, y que aparte, este equipo ya con un nuevo nombre, con una nueva razón social, digamos que ya el equipo ya toma otra forma, y con eso empiezan a armar un equipo bueno para después, siendo la base prácticamente de la cual al poco tiempo lograron ascender a la máxima categoría. Es una historia muy bonita, la cual vale la pena contarla, y que lógicamente esperamos que esto también se replique bastante, ya que es una historia que muy poca gente conoce, y que inclusive realmente vale la pena hablarla un montón de veces. La forma en como el Chico Fútbol Club nació como equipo de fútbol, llegó al Olaya, y que incluso, estando tan poquito de lograr ese ascenso, por poco desaparecen. Entonces es una muy bonita historia la que van a ver a continuación, y que muy seguramente esperamos les guste bastante, porque es una historia de un equipo que muy poca gente sabe cómo se fundó, quiénes lo crearon, porque fueron entre dos personas, entre dos referentes del fútbol colombiano, que crearon este equipo. Así que, bueno, esta es la historia del Chico Fútbol Club en el año 2001, en su primer año en el Olaya, en su primer año en la Primera B, y quiénes lo fundaron y quiénes conformaban el equipo.